10 años. Ese fue el tiempo que me tomó regresar a Madrid, la ciudad donde crecí, después de servir en la Fuerza Aérea Española. Al caminar por calles que alguna vez conocí como la palma de mi mano, sentí una punzada de desconexión que me atravesó. Los edificios habían cambiado, las viejas casas de piedra ahora eran bloques modernos de cristal, los barrios se habían transformado, y las caras que me cruzaban no me decían nada. Sin embargo, bajo todo eso, una extraña sensación me tiraba del pecho, como si hubiera dejado una parte de mí aquí, escondida entre las grietas de las aceras, esperando en silencio mi retorno. El aire traía el olor a castañas asadas de un puesto callejero y el eco de las campanas de la Almudena, y Madrid me recibió con una mezcla de recuerdos borrosos y una extraña lejanía. Yo era Juan, un hombre que había pasado una década entre aviones y cuarteles, y ahora, con 43 años, me sentía como un forastero entrando en una vida que ya no me calzaba. Fue una tarde fría, al salir de una taberna en el centro con un café caliente aún en la mano, cuando la vi, Elena. No la había visto en años, pero en mi mente seguía igual. Su sonrisa cortó la llovizna gris como un faro. Su energía era un latido vivo que parecía iluminar las calles apagadas a nuestro alrededor. Me reconoció al instante, su rostro se encendió y cruzó la plaza en pasos rápidos, lanzándose a mis brazos como si los años entre nosotros fueran solo un suspiro pasajero. El calor repentino de su abrazo me tomó desprevenido, pero no pude evitar que una sonrisa se me escapara. Elena tenía ese don, esa forma de hacer que la gente se sintiera cómoda, como si ni el tiempo ni la distancia pudieran deshacer los lazos que ella tejía. Su cabello se agitaba con el viento, y sus ojos brillaban con una calidez que casi había olvidado que existía. Tras unas palabras torpes y bromas sobre cómo la vida nos había separado, me invitó a cenar. Para recuperar el tiempo perdido, dijo, su risa resonando sobre el bullicio de la ciudad. Acepté sin pensarlo mucho, atraído por el consuelo que su cercanía me daba, un destello de luz que atravesaba la penumbra severa que mis años militares habían dejado. Su voz era como una brisa, alejando el frío de las cicatrices antiguas, y sentí que algo se movía en mí. Una grieta en la coraza que había llevado demasiado tiempo. Esos primeros encuentros fluyeron sin esfuerzo, como un compás que nunca perdimos. Yo era hombre de pocas palabras, moldeado por años de observar, calcular, anticipar, mientras Elena vivía el instante, atrapando cada segundo con un entusiasmo que me arrastraba. Hablaba rápido, reía fuerte y gastaba dinero como si no hubiera mañana. Un contraste brutal con mi disciplina arraigada y mi gusto por lo sencillo. Su espontaneidad me fascinaba, un torbellino frente a mis hábitos firmes, y me sorprendí viendo el mundo a través de sus ojos, lleno de color y sin guión. Con el tiempo, se formó una rutina entre nosotros, paseos por el Retiro, cenas improvisadas en tascas escondidas, noches hablando de todo y de nada. Ella me contaba sus aventuras laborales caóticas y sus sueños locos, trazándolos en el aire, mientras yo le ofrecía pedazos de mi pasado, historias de misiones, de noches sin dormir bajo cielos extranjeros, cosas que nunca había compartido con nadie. Su atención, pura y sin filtros, me desarmaba cada vez, sus ojos clavados en mis palabras como si fueran hallazgos de un cofre perdido. 2 años pasaron como un soplo, un revuelo silencioso que cambió mi vida sin que lo entendiera del todo. Elena tenía esa habilidad para derribar los muros que había levantado, enseñándome a valorar las cosas pequeñas, el crujir de las hojas secas, el murmullo del manzanares, el brillo de un momento juntos. Así que fue natural que una tarde de otoño, con los árboles ardiendo en tonos naranjas bajo el sol que se desvanecía, me arrodillara y le pidiera que fuera mi esposa. Sus ojos se abrieron, incrédulos al principio, luego inundados de una alegría que casi me cegó. Saltó a mis brazos, su risa llenó el aire, un sonido que se grabó en mi alma. En ese instante, estaba seguro de que nuestras diferencias se complementaban a la perfección, de que nuestro amor podía cruzar cualquier abismo. El futuro se extendía como un camino dorado, y no podía imaginar que esa luz algún día titubeara. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron un torbellino, una ráfaga de felicidad y certeza que nos llevaba por encima de cualquier obstáculo. Flotábamos juntos en una nube, convencidos de que nuestro vínculo era indestructible. Nuestra luna de miel se alargó mucho más allá del primer viaje, una sensación que suavizaba hasta la rutina diaria. Luego llegó Ana. El nacimiento de nuestra hija fue un regalo que coloreó nuestro mundo con nuevos tonos, pero también nos puso a prueba, llevándonos al límite. Las noches sin dormir, el llanto constante, los montones de pañales podrían habernos agotado, pero en cambio, nos unieron más.
Elena tenía esa magia, transformaba los tramos más duros en algo valioso. Recuerdo noches en las que nos reíamos hasta casi llorar, intentando calmar a Ana, sus manitas pequeñas entre las nuestras. Era como si, a pesar del cansancio, fuéramos más fuertes, un equipo que nada podía romper, pero con el tiempo, las responsabilidades empezaron a pesar más. Mi trabajo en una empresa de telecomunicaciones exigía semanas de 60 horas, un esfuerzo constante para mantenernos a flote económicamente. Elena trabajaba a media jornada, lo que le daba tiempo con Ana, pero su costumbre de gastar seguía siendo un punto de fricción. Esa espontaneidad que antes admiraba se manifestaba en compras frecuentes, ropa para ella, juguetes para Ana, adornos para la casa. Nada exorbitante, pero suficiente para hacerme dudar si seguíamos mirando en la misma dirección. Aún así, resistimos. Los años de infancia de Ana estuvieron llenos de instantes luminosos, risas alrededor de la mesa, paseos por el parque, cuentos de princesas y dragones al acostarla. Elena brillaba como madre, y aunque nuestro matrimonio tenía altibajos, siempre encontrábamos el camino de vuelta el uno al otro. Pero cuando Ana creció y se volvió adolescente, reclamando su independencia, algo cambió. La ligereza que nos sostenía se desvaneció. Las conversaciones se hicieron escasas, las risas infrecuentes. Compartíamos techo, comíamos lo mismo, pero vivíamos casi como extraños, juntos pero a mundos de distancia. Llegaba tarde del trabajo, agotado hasta los huesos, mientras Elena parecía perdida en su propio universo. Seguía cuidando de Ana, manteniendo la casa en orden, pero entre nosotros algo se deshacía, pedazo a pedazo, como yeso cayendo de una pared vieja. Nuestras noches transcurrían en silencio, cada uno hundido en sus pensamientos, el aire cargado de cosas no dichas. Cuando hablábamos, era sobre facturas, compras o las necesidades de Ana, hilos frágiles que nos unían. Las charlas profundas, las noches en que desnudábamos nuestros sueños y miedos, parecían reliquias de otra era, desvaídas como una foto olvidada demasiado tiempo. Había días en que miraba a Elena y me preguntaba dónde estaba la mujer que había iluminado mi vida. Su sonrisa seguía ahí, pero parecía más lejana, casi mecánica, una máscara que llevaba sin notarlo. Y me preguntaba si ella veía lo mismo en mí, si buscaba al hombre que fui antes de que los años y la rutina me tragaran entero. Nos habíamos convertido en desconocidos bajo el mismo tejado, dos personas con un pasado común pero sin un presente real compartido. Esa verdad no dicha pesaba sobre nuestro matrimonio como una piedra que ninguno se atrevía a mover. Una noche, como tantas otras, tras un día agotador de reuniones y números en la empresa, me arrastré a casa, anhelando un poco de calma. Pero al abrir la puerta, supe que algo no estaba bien. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, no del tipo que reconforta, sino que inquieta, un vacío que se metía bajo la piel. Sin risas, sin pasos, sin vida. Era un silencio que sembraba dudas, un frío que subía por mi espalda. Llamé a Elena, luego a Ana, mi voz rebotando en las paredes, pero nadie respondió. Revisé la cocina, el salón, los dormitorios, todo ordenado, casi intacto, pero faltaba lo esencial, ellas. Una oleada de temor creció en mí, un latido sordo en el pecho, pero el golpe verdadero llegó al entrar en nuestro cuarto. Sobre la cama, colocado con precisión en el centro, había una carta. Mi nombre, Juan, garabateado en una letra apresurada que conocía demasiado bien, una caligrafía que alguna vez me había llenado de calor. Con un nudo en el estómago que me cosquilleaba los dedos, rasgué el sobre. Las primeras líneas me golpearon como puñetazos invisibles, cada palabra un corte en el alma. Elena escribía que se iba, no sola, sino con Tomás. Mi mejor amigo. Sus palabras cortaban hondo, no podía seguir así, la vida conmigo se había vuelto un desierto, árido y vacío. Yo era perezoso, sin ambición, una sombra de lo que fui, alguien que se había dejado ir, física y mentalmente. Ella merecía más, ella y Ana merecían más, y Tomás le ofrecía la vida que yo no podía darle. Querían empezar de nuevo, lejos de aquí. Leí esas líneas una y otra vez, esperando que se reordenaran en algo menos cruel, menos definitivo. Pero permanecían fijas, frías e implacables como un viento invernal en la sierra. Tomás, el Tomás con quien crecí, que me sostuvo en mis peores días, a quien confié todo. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudieron los dos? El shock me apretó los pulmones, cada respiro un esfuerzo, pero eso era solo el comienzo. Al revisar nuestras cuentas bancarias, otra traición me golpeó, esta vez práctica y descarnada.
Habían sacado 20.000 euros de nuestros ahorros conjuntos, dinero que había sudado durante años para asegurar el futuro de Ana, fondos que guardamos para emergencias y sueños, esfumados. Se habían ido, dejándome en una casa que ahora era solo una cáscara, hueca y helada, mi corazón hecho pedazos. Me hundí en el salón, la nota arrugada en mis manos temblorosas, incapaz de moverme, incapaz de pensar claro. Solo sabía que mi mundo se había derrumbado en una sola noche, me devané los sesos buscando donde fallé. Si realmente había sido tan terrible como Elena decía. Si sus palabras eran ciertas o solo un escudo para algo imperdonable. Las preguntas giraban sin respuestas, una marea interminable de dudas y dolor. Todo lo que sentía era una mezcla de furia impotente. Un pesar punzante y una traición tan pesada que amenazaba con aplastarme esa noche. El sueño no llegó. No habría podido aunque lo intentara. Me quedé sentado en esa casa que resonaba con su ausencia, tratando de entender cómo todo se torció tan mal. Cuanto más buscaba respuestas, más claro veía que esa traición me perseguiría siempre. Una cicatriz que nunca se borraría del todo. El primer mes tras su partida fue un infierno indescriptible. Los días se alargaban como un desierto sin fin, las noches eran una lucha por un poco de descanso. 3 o 4 horas de sueño era todo lo que podía esperar. El silencio un verdugo que amplificaba mis pensamientos, insoportables en su intensidad me lancé al trabajo. Acumulando horas extras, metiéndome en proyectos que nadie quería, cualquier cosa para mantener la mente ocupada, para esquivar el vacío opresivo que me esperaba en casa. La empresa se volvió mi refugio, el zumbido de los teléfonos y teclados un escudo contra la nada que me tragaría de otro modo. Llevaba mi cansancio como armadura, pero no me protegía de los recuerdos acechando en cada rincón. La risa de Elena, los pasos de Ana, la sonrisa confiada de Tomás. Todo se había ido, y yo estaba solo, un hombre buscando sentido entre los escombros de su vida. Pero a pesar del torbellino que me sacudía como una tormenta sobre el Guadarrama, algo dentro de mí se negaba a caer en la autodestrucción. Dejé de beber, aparté las botellas que me tentaron esas primeras semanas tras la marcha de Elena. Fue un impulso, un intento de recuperar el control cuando todo se me escapaba. Los fines de semana, en lugar de hundirme en el sofá reviviendo el pasado, me ponía las zapatillas y salía a correr. La primera vez fue un desastre, 2 minutos por la calle y jadeaba, los pulmones ardían, las piernas pesaban como plomo. Pero al día siguiente volví, y al siguiente también. Cada zancada canalizaba la rabia y el dolor que bullían dentro, una forma de expulsarlos paso a paso. Con el tiempo, los kilómetros se acumularon, los caminos junto al Manzanares se convirtieron en mi santuario, y empecé a apreciar esos momentos en que mi mente se vaciaba, cuando solo importaba el ritmo constante de mi respiración y el golpe de mis pies contra el suelo. En pocos meses, perdí 15 kilos, lastre que había cargado como prueba muda de mi indiferencia. Al mirarme al espejo, veía poco a poco a un hombre que no había visto en años, no solo en lo físico, sino en el alma. Mi rostro se afiló, mis ojos se aclararon, y había una chispa ahí, un tipo que se abría paso entre las ruinas. Pero no fue fácil. La soledad era una fuerza brutal, cruda e inclemente, pero también honesta. Me obligó a enfrentarme a mí mismo, sin excusas, a hacer balance, quién era, qué había hecho, qué quería ser. Durante mucho tiempo, culpé solo a Elena de nuestro derrumbe. Ella se había ido, ella nos traicionó con Tomás. Pero cuando la ira se enfrió y el dolor se asentó en algo más callado, vi más claro, yo también tenía culpa. El trabajo me había devorado, esas horas interminables en la empresa me cegaron ante las necesidades de Elena. Di demasiadas cosas por sentadas, su amor, su presencia, su entrega, sin cuidar el vínculo que una vez floreció. Ella necesitaba atención, cariño, una señal constante de que importaba, y yo fallé en dárselo. Admitirlo dolió, como arrancar una capa protectora que había construido para evadir la verdad. Pero era necesario, no para justificarla ni suavizar su traición, sino para entender, para crecer, para no repetir los mismos errores. En esos días, pasaba horas garabateando en un cuaderno que encontré en un cajón. Al principio, las palabras salían torpes, como mis primeras carreras, pero empezaron a fluir, convirtiéndose en una especie de cura. Escribía sobre arrepentimientos, cosas que desearía haber cambiado, esperanzas para lo que vendría. No era una solución mágica, no había alivio instantáneo, pero era un comienzo, un primer paso fuera de la niebla. Poco a poco, aprendí a aceptarme, con mis defectos y fracasos.
Y vi que no se trataba solo de sobrevivir a esa traición, sino de hallar un nuevo sentido, una nueva forma de vivir, para mí, para Ana, para el hombre que quería ser en medio del caos de mi vida. Comencé a buscar anclajes, personas que me ayudaran a ver a través de la bruma. Sofía, la encargada de la oficina en la empresa, fue una de ellas. Tenía un aire sereno, una sabiduría tranquila que inspiraba confianza, un pilar en la tormenta de plazos y desorden. A lo largo de los años, había notado su capacidad para escuchar, para dar consejos certeros incluso en situaciones complicadas. No era invasiva, no alzaba la voz, pero sus palabras tenían peso, y sus ojos parecían captar más de lo que uno dejaba ver. Por eso, una mañana, junté valor y la invité a comer, un salto que parecía un paso al vacío. Necesitaba a alguien que me ayudara a ordenar los fragmentos, y Sofía parecía capaz de hacerlo sin hundirme más. El aire de Madrid estaba fresco ese día, un toque de primavera suavizaba los bordes de la ciudad mientras recorría sus calles, los pensamientos aún revueltos por la noche anterior. No sabía si aceptaría, no sabía si estaba listo para seguir rompiendo los muros que había alzado desde que Elena se fue. Pero algo me empujaba, una tenue esperanza de que esto me acercara a respuestas, no solo a cómo sobrevivir, sino a cómo vivir de nuevo. La ciudad vibraba a mi alrededor, la vida seguía adelante, y yo estaba decidido a encontrar mi lugar en ella, aunque cada paso se sintiera como cruzar un cable sobre un precipicio. No sabía exactamente qué esperaba de esa comida, pero en el fondo sentía la urgencia de desahogarme, de soltar las palabras atrapadas en mi pecho como pájaros enjaulados golpeando sus alas. Sofía aceptó sin dudar, su sonrisa cálida como una promesa callada de que todo podría estar bien, sin importar lo oscuro del camino. Nos encontramos en una pequeña tasca cerca de la oficina, un lugar acogedor con mesas de madera gastada y el aroma a croquetas flotando en el aire. Estaba tenso, las manos inquietas, y creo que ella lo notó de inmediato, aunque no lo mencionó. Empezó hablando del trabajo, de las molestias cotidianas, del tráfico caótico de Madrid, y poco a poco, la presión en mí se deshizo. Cuando trajeron el cocido, humeante en sus platos, reuní el coraje para tocar lo que me carcomía desde hacía meses. Jugué con la cuchara, el metal frío contra mis dedos, y dejé que las palabras salieran, titubeantes al principio, luego en torrente como si una presa se hubiera roto. Le conté todo, la carta de Elena, las palabras hirientes que se me clavaron, la traición con Tomás, mi amigo de toda la vida que alguna vez me conoció mejor que yo mismo. No sé por qué me sentía seguro con Sofía, por qué le abrí mi alma, pero había algo en ella, una rara habilidad para escuchar sin juzgar, para dejar el silencio reposar sin apresurarse a llenarlo. Cuando terminé, con todo ese peso descargado ante ella, asintió despacio, sus ojos llenos de comprensión, sin la lástima que me habría hecho sentir pequeño. Puso las manos firmes sobre la mesa, y sus palabras llegaron medidas, como un rayo atravesando la niebla. Me dijo que la carta de Elena hablaba más de ella que de mí, que quien humilla a otros para justificar sus decisiones solo proyecta sus propias inseguridades, que esas palabras no eran mi verdad, sino un reflejo de sus propios vacíos. Su perspectiva me golpeó de improviso, como un viento que despeja nubes. Un peso invisible que había cargado meses, ira, vergüenza, humillación, empezó a aligerarse, no del todo, pero lo suficiente para notarlo. Sofía no me incitó a odiar a Elena, me mostró que sus actos eran su debilidad, no la mía. Le pregunté si realmente lo creía, mi voz un susurro tembloroso, crudo de duda. Me miró, sus ojos firmes y seguros, y lo afirmó con una certeza que no dejaba espacio a la incertidumbre. Me llamó un hombre que había soportado una tempestad, dijo que los hechos de Elena no me definían, lo que hacía después sí, como me levantaba de ello. Sus palabras calaron hondo, como lluvia en tierra seca, y las absorbí, sintiendo que cambiaban algo en mí. Seguimos hablando, más ligeros ahora, y me sorprendí riendo, una risa genuina, libre, que no había oído en meses. Al volver a la oficina, las calles de Madrid llenas del ajetreo del mediodía, me sentí extrañamente aliviado, como si hubiera soltado un lastre que no podía nombrar. Esa comida con Sofía no borró mis heridas, pero sembró una semilla de esperanza, una leve creencia de que aún había algo que reconstruir. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar que la oscuridad no era el final. Nuestras comidas se volvieron un ritual semanal, extendiéndose a cenas ocasionales, cada encuentro tejiendo claridad en mi vida con la presencia firme de Sofía. Tenía una forma de hacer las preguntas justas, las que iban más allá de lo obvio, obligándome a encarar las verdades incómodas sin derrumbarme. Pero era más, su calma era un bálsamo, y por primera vez en mucho, no sentía que cargaba solo mi recuperación. Sofía me dio un objetivo,
perder 10 kilos más, no para alcanzar una imagen ideal, sino porque sabía que necesitaba algo tangible, una victoria visible en medio del desastre. Dejó claro que no era por Elena, no era por demostrar nada a nadie, era por mí, para sentirme bien en mi cuerpo y mi mente. Estuvo conmigo, paso a paso, su apoyo un cable constante. Me animó a probar cosas nuevas, a salir de mi zona segura, a apuntarme a un gimnasio en el barrio, a aprender a cocinar platos sanos, a hacer caminatas por la sierra los fines de semana. A menudo estaba ahí, corriendo a mi lado cuando las piernas me flaqueaban, o sentada frente a mí mientras probaba recetas. Cada kilo perdido se volvió un símbolo, una señal de que podía levantarme sin importar cuán dura fuera la caída, pero iba más allá de lo físico. El tiempo con Sofía se convirtió en un refugio, instantes donde podía ser completamente yo, sin temor a ser juzgado. Empezamos a compartir más, trozos de nuestros pasados, recuerdos, sueños que habíamos guardado bajo llave. Ella me habló de su vida, de sus tropiezos, de cómo había aprendido de ellos, y esa franqueza forjó un lazo más fuerte de lo que esperaba. Una noche, cenando en mi casa, trajo una botella de Rioja, alzó su copa y brindó, por mí, por lo que había logrado, por lo que vendría. Sus palabras me tocaron más de lo que admitiría, y antes de darme cuenta, me incliné y la besé. No fue planeado, solo algo que creció de nuestras charlas, de nuestros silencios compartidos, tan natural como el viento entre los árboles. Sofía y yo nos enamoramos despacio, casi sin notarlo, pero con una fuerza que no dejaba dudas. No estaba ahí para llenar un hueco ni hacerme olvidar a Elena, estaba ahí porque veía algo en mí que yo aún no alcanzaba a ver. Creía en mí, y esa fe me dio el valor para reconstruirme, no solo por mí, sino por nosotros. El momento clave llegó cuando le presenté a Ana. Estaba hecho un manojo de nervios, inseguro de cómo reaccionaría mi hija. Ana había pasado por tanto, y no quería apresurarla. Pero contra todo pronóstico, conectaron al instante. Sofía tenía ese don para relajar a la gente, y con Ana era evidente. Pasaron horas juntas, riendo, intercambiando historias como si siempre hubieran sido amigas. En semanas, estaban unidas, un vínculo que se tejió sin esfuerzo. Ver a Ana feliz, aceptando a Sofía en nuestras vidas con tanta naturalidad, me llenó de una alegría que no sentía en años. Era la prueba de que íbamos por buen camino, de que este nuevo capítulo no era solo un arreglo, era un renacer, para mí, para Ana, para nosotros. Madrid seguía zumbando a nuestro alrededor, pero en ese pequeño círculo, encontré algo que creía perdido, un comienzo que sabía ahogar. Con el tiempo, construimos algo sólido, algo que se sentía como una familia de verdad, un refugio arraigado en nuestra casa madrileña. Creamos tradiciones, noches de cine con palomitas desbordándose en el sofá, mañanas de domingo preparando tortitas, largos paseos por el Retiro viendo las hojas tornarse carmesí en otoño. Cada momento, por simple que fuera, era una victoria sobre el pasado, una afirmación de que todos, yo, Sofía, Ana, merecíamos esta segunda oportunidad, una que agarramos con ambas manos. Sofía no solo se volvió mi compañera, se convirtió en un pilar, una aliada, y sobre todo, una amiga para Ana, trayendo a nuestras vidas una calidez y estabilidad que pensé que había perdido para siempre. Juntos, demostramos que incluso las heridas más profundas podían sanar, que la felicidad aún era posible, incluso tras las peores tormentas. Viví este nuevo capítulo con una gratitud que a veces me abrumaba, y con un amor que Sofía y Ana habían reavivado en mí, una llama que nunca creí volver a sentir. Los meses se convirtieron en años, y la vida dio un giro que no habría imaginado cuando todo parecía derrumbarse. Tras tocar fondo, encontré la fuerza para levantarme, canalizando esa energía en mi trabajo como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Me entregué por completo, impulsando ideas y planes que había guardado durante años, pero nunca me atreví a proponer, estrategias que llevaron la empresa adelante, sacudiendo el polvo de mis ambiciones. Mis esfuerzos dieron fruto, los números no mentían, mis cambios redujeron los costos en un 30%, aumentaron la eficiencia, trajeron orden al caos. Los jefes lo notaron, asintieron con aprobación, y un día llegó un ascenso que nunca soñé, vicepresidente, dirigiendo todo un departamento, moldeando más de lo que jamás había hecho. Ya no era solo un empleado, era un líder, y debía gran parte de eso a Sofía, que me devolvió la fe en mí mismo. Ella fue quien me mostró una y otra vez que valía más de lo que Elena me había hecho creer, que podía hacer más que solo sobrevivir. Sofía estuvo ahí en cada paso, celebrando las pequeñas victorias y las grandes, su orgullo silencioso un ancla firme. No era solo mi pareja, era mi mayor apoyo, mi compañera en todo.
Un año después de esa primera cena que lo cambió todo, nos casamos. La boda fue sencilla, en un salón cerca del Manzanares, pero hermosa, viva con el calor de los más cercanos. Ana estuvo ahí, radiante y orgullosa, parte esencial de ese día inolvidable que marcó nuestro nuevo comienzo. Estaba encantada de que Sofía fuera oficialmente familia, y me juré entonces atesorar esta nueva vida que habíamos construido juntos, llena de amor, respeto y fortaleza mutua. Nuestros días estaban impregnados de felicidad, no por gestos grandiosos, sino por momentos simples y auténticos, noches cocinando codo a codo, escapadas espontáneas a la costa, domingos perezosos con películas y mantas. Sofía y Ana se volvieron el centro de mi mundo, un círculo donde me sentía seguro, y juntos alcanzamos una armonía que nunca creí posible. Pero incluso una vida buena no está libre de los fantasmas del pasado. Una tarde, regresando a casa por las calles sombrías de Madrid tras un largo día de trabajo, sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero la voz al otro lado era inconfundible, grabada en mi memoria a través de los años. Elena, su voz temblaba, con una fragilidad que nunca había oído mientras decía mi nombre, vacilante y áspera. Me contó que estaba en apuros, que lo suyo con Tomás se había roto, que ahora estaba sola, ahogada en deudas y remordimientos. Buscaba ayuda, quizá dinero, quizá solo alguien que escuchara, sus palabras un ruego suave que crepitaba por la línea. Mi corazón dio un respingo, no por amor, sino por un destello de recuerdo, un eco de lo que fue. Pero mientras la oía, vi cuán lejos estaba de esa época. Las heridas que dejó se habían cerrado, cicatrizado en algo que ya no me definía. Le respondí con calma, cortés pero firme, que lo sentía por sus problemas, pero no podía ayudarla, que había seguido adelante y ella debía hacer lo mismo. Pareció sorprendida, su respiración se entrecortó, pero no insistió. Al colgar, sentí una oleada de alivio y una satisfacción callada, como si al fin hubiera cerrado una puerta que dejé entreabierta demasiado tiempo. Esa noche, al llegar a casa y encontrar a Sofía y Ana riendo sobre una olla humeante en la cocina, una ola de gratitud me inundó. Había soportado tormentas, pero me llevaron aquí, a esta vida que amaba, que me llenaba. Sofía notó mi mirada, la suave satisfacción en mi rostro, y más tarde, cuando estuvimos solos, me preguntó si había pasado algo bueno. La abracé, sentí su calor contra mí, y le dije que acababa de darme cuenta de que estaba justo donde debía estar, aquí, con ella, con Ana, en este hogar que hicimos. Este nuevo capítulo no era solo un ajuste de cuentas con el pasado, era la prueba de que las segundas oportunidades, bien tomadas, podían llevar a algo más grande, más profundo de lo que jamás conocí. Vivimos felices, sostenidos por el amor y la confianza que compartíamos, y nada parecía capaz de sacudir el mundo que habíamos construido. Los años pasaron, y Madrid se volvió más que una ciudad para mí, era el lugar donde me rehice, donde convertí las cenizas de mi vieja vida en algo hermoso, duradero. El trabajo fluía, la empresa prosperaba bajo mi dirección, y en casa, nuestra pequeña familia florecía. Ana creció hasta convertirse en una joven fuerte y brillante, sus ojos llenos de curiosidad y carácter, y Sofía permaneció a mi lado, su firmeza serena como un faro. Tuvimos altibajos, como cualquier vida, pero los cimientos que construimos se mantuvieron sólidos, hechos de respeto y un lazo profundo. La llamada de Elena se desvaneció en un eco lejano, una nota al pie en una historia que ya no era mía. Aprendí a soltar, no solo a ella, sino también la amargura que alguna vez me carcomió, y encontré paz en lo que tenía ahora, una familia, un hogar, una vida que reclamaba con orgullo. Pero la vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas, y el pasado no se despidió de mí tan limpiamente como creía. Fue un día húmedo de marzo, casi una década después de la llamada de Elena, cuando llegó una carta a nuestro buzón, no un folleto cualquiera, sino un sobre grueso con un sello oficial, pesado en mi mano. Lo abrí en la mesa de la cocina, con la lluvia golpeando las ventanas, y las palabras dentro me dejaron sin aliento. Era de un abogado en Barcelona, notificándome sobre el patrimonio de una tal Elena García, mi Elena. Había muerto 3 meses atrás, sola en un pequeño piso, sus últimos días marcados por enfermedad y aislamiento. Pero eso no era todo. Detrás del lenguaje legal había una segunda página, una nota manuscrita de ella, fechada semanas antes de su muerte. Su letra era temblorosa, apenas legible, pero me golpeó como un relámpago en cielo despejado. Escribió sobre Ana, nuestra Ana, y reveló una verdad que había enterrado todos esos años. Ana no era mi hija biológica. Era hija de otro hombre, un encuentro fugaz que Elena tuvo antes de casarnos, un secreto que cargó cuando se fue con Tomás y me abandonó.
Nunca me lo dijo, por vergüenza, por miedo, pero ahora, al final, quería que lo supiera, no para herirme, decía, sino para liberarme de una culpa que no era mía. La nota terminaba con una última línea: Ana te ama como su padre, Juan. Esa es la única verdad que importa. Me quedé ahí, el papel temblando en mis manos, mientras el mundo se congelaba a mi alrededor. La lluvia seguía cayendo, un ritmo constante llenando el silencio dentro, y mi mente corría en todas direcciones. Ana, no de mi sangre, pero sí de mi corazón, mi hija en cada segundo que compartimos, cada risa, cada pelea, cada mirada de orgullo que le di. Pensé en Sofía, en la habitación de al lado, en la vida que habíamos forjado, el amor que nos unía, y me pregunté si esta verdad podría deshacer la armonía que tanto nos costó construir. Pero cuando Ana llegó esa noche, con los ojos brillantes tras un día en la universidad, saludándome con una sonrisa, lo supe. Era mi hija, no por ADN, sino por todo lo que éramos, una familia más fuerte que cualquier mentira, cualquier pasado oculto. Esa noche, le mostré la carta a Sofía, la puse ante ella, mi pecho apretado por la incertidumbre. La leyó en silencio, las manos quietas, los ojos pensativos, y cuando terminó, me miró, su voz suave pero segura. Me dijo que Ana era nuestra, que esto no cambiaba nada, que nuestro amor, por Ana, por nosotros, era el lazo real que nos ataba. Decidimos no contárselo a Ana, no ahora, quizás nunca, porque la verdad que importaba vivía en nosotros. En los años que pasamos juntos, en el hogar que hicimos. Aún así, una sombra quedó. Una pregunta silenciosa que se colaba en mis noches sin dormir cuando el viento aullaba por las calles de Madrid y la ciudad se hundía en la penumbra. ¿Quién era el hombre cuya sangre corría por las venas de Ana? ¿Dónde estaba ahora? ¿La conocía? ¿La había buscado alguna vez? Nunca lo sabría, y tal vez era mejor así. La vida que vivía ahora era mía, forjada de las ruinas que Elena dejó, construida sobre la fuerza que Sofía y Ana me dieron. El pasado me había encontrado una última vez, pero ya no podía quebrarme. Me aferré a lo que tenía, una familia, un amor, una vida que perduraba, y dejé que las sombras se alejaran solas, avanzando, paso a paso, hacia el futuro que era nuestro.